Mi mamá es una de las personas más importantes en mi vida porque ella siempre me ha brindado amor, protección, apoyo y además siempre ha estado presente en cada una de mis etapas. Y sobre todo me ha enseñado la palabra del Señor. Y estoy muy agradecida con él por darme una mamá tan especial. El mejor consejo que me ha dado mi mamá es confiar en Dios por sobre todas las cosas, que pese a cualquier circunstancia que uno pudiese llegar a tener en la vida, Él siempre está y estará con nosotros. Y también a ser perseverante y consistente en cada momento para poder glorificar a Dios en ello. Así que te amo mucho, mamá. Hola mami, queremos decirte en este día por qué tú eres importante para nosotros. Primero que todo nos queda darte las gracias por todo lo que tú haces por nosotros y la respuesta es porque nosotros no seríamos lo que somos ahora si no fuera por ti y por toda la ayuda que tú nos das. Mi mamá es cristiana y tiene fe en Dios. Eso la ha hecho una persona con un gran testimonio, una persona valiente, resiliente, paciente y bondadosa. A lo largo de mi vida, mi mamá me ha dado muchos consejos, los cuales me han servido para resolver problemas o de consuelo cuando estoy afligido, etc. Sin embargo, el más importante que me ha dado mi mamá es el acercarme a Dios y confiar en Él. Ese para mí es el fundamental. La importancia de mi madre en mi vida radica más que nada en que ella forjó mi carácter y también me pudo disciplinar conforme a los valores bíblicos y que provienen del cristianismo. De hecho, eso trajo como consecuencia que yo sea muy disciplinado en mis estudios y también en mi vida. Así que gracias, madre. Mi mamá es importante, o la mamá es importante en la vida de las mujeres, de los hombres, porque es todo la mamá. La mamá es compañera, amiga, mamá, es todo la mamá. Y sin mamá, a mí me pasa eso. Yo me pregunto, ¿qué haría si no hubiera mi mamá? Bueno, en el sentido de yo siento que mi mamá es lo mejor, gracias a Dios. Me ha pasado la vida porque mi papá también. Mi papá no está. Él murió. Pero independiente de eso, mi mamá siempre ha sido la mujer más importante en mi vida. Mi mamá es aquella persona que me puso en los caminos del Señor. Gracias a ella puedo estar donde estoy ahora y me sigue alentando a seguir adelante, tanto como un hijo como un hermano en Cristo. Feliz día, mamita. Yo quisiera decir que tú eres muy importante en mi vida porque me has dado todo. Me has dado mucho amor, mucho cariño. Has tenido mucha paciencia conmigo. Has desarrollado muchas habilidades como mamá que son indescriptibles. Así que yo creo que tú eres muy importante en mi vida porque eres mi mamá. Así que te mando un beso y muchos abrazos. Te quiero, te amo, mamita. Feliz día. Estamos plenamente agradecidos de ti, te amamos demasiado y si hay alguna cosa de lo que estamos seguros es de decir que no imaginamos un mundo sin ti. Feliz día, mami. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estar acá, en tu casa de oración, por ser parte de esta iglesia. Te damos gracias, Señor. Y te rogamos tu bendición, tu dirección, que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder aplicar de forma práctica tu palabra a nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hoy día voy a hablar más bajito de lo habitual porque ando resfriado, me está doliendo la garganta ya, desde ayer me siento mal, pero sí que voy a estar más lento hoy día. Bueno, ustedes saben que hace tiempo venimos exponiendo el libro de Romanos, la carta a los Romanos, una serie de sermones,
pero hemos hecho un alto el día de hoy porque es un día diferente, un día especial, el Día de la Madre. Claro, alguien podría decir, el Día de la Madre no está en la Biblia. Sí, es verdad, no está en la Biblia, el Día del Padre tampoco, el celebrar fiestas patrias tampoco está en la Biblia, ni siquiera celebrar Navidad está en la Biblia. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque consideramos que son fechas importantes. ¿Quién podría negar que recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es algo importante? Por lo tanto, celebramos Navidad. También hay mandamientos en las Escrituras como honrar padre y madre. Por lo tanto, consideramos que hay principios bíblicos que favorecen el celebrar un día especial como hoy y predicar un tema especial, un sermón especial hoy en el Día de las Madres. He elegido esta segunda carta de Timoteo. Bueno, como ustedes saben, Pablo le escribió 2 cartas a Timoteo. La primera carta a Timoteo la escribe Pablo en su último viaje misionero, en el 4º viaje misionero, y la segunda carta la escribe cuando estaba preso en Roma antes de su muerte. Por lo tanto, esta segunda carta a Timoteo es el último escrito del apóstol Pablo antes de su muerte. Claro, en la Biblia no aparece como la última carta escrita por Pablo en orden cronológico, pero sí sabemos por la evidencia histórica que esta segunda carta de Timoteo fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. En su primera carta se enfoca acerca de la pureza doctrinal, porque había muchos problemas, muchos falsos maestros en la iglesia de Efeso. Por lo tanto, Pablo le pide a Timoteo que se quede en la iglesia de Efeso para combatir las falsas enseñanzas que había en ese lugar. Pero en su segunda carta se enfoca en aspectos más prácticos del ministerio pastoral que desarrollaba Timoteo en esa iglesia. Y parte reconociendo la gran estima que tenía Pablo por Timoteo. Dice que él constantemente se acuerda de él, de sus lágrimas, y ora continuamente por Timoteo. Era una persona a la cual Pablo le tenía gran estima. ¿Cómo Pablo conoció a Timoteo? Cuando leemos el libro de los Hechos, capítulo 16, relata que cuando Pablo fue a una ciudad llamada Listra, ahí conoció una familia que estaba compuesta por una madre que era judía y su esposo era griego, y tenían un hijo llamado Timoteo. Y este Timoteo era cristiano, se había convertido a Cristo antes que Pablo llegase. Y dice que los hermanos de Listra daban muy buen testimonio de Timoteo. Por eso Pablo lo toma y lo incorpora a su equipo misionero y después le da un trabajo pastoral en la iglesia de Efeso. Así que este era un hombre, Timoteo, que tenía gran testimonio entre los hermanos. ¿Y cómo podemos conectar esto con un mensaje especial para el Día de las Madres? Bueno, hay que ver en cómo era la familia de Timoteo. Dice que tenía una madre que era creyente, que era judía, y su abuela también era judía. Del padre no dice solamente que era griego, no dice que su padre era cristiano. Por lo tanto, posiblemente o era un padre ausente, o si en el mejor de los casos tal vez fue un padre presente, pero no era cristiano. Así que no hubo influencia espiritual del padre sobre la vida de Timoteo, pero sí hubo una fuerte influencia de parte de la madre y de su abuela. De hecho, más adelante en el capítulo 3 de esta misma carta, Pablo le dice a Timoteo: tú que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras que te pueden hacerte sabios para la salvación en Jesucristo. Esta enseñanza de las Escrituras se refiere al Antiguo Testamento, porque en aquella época todavía no estaba confeccionado el Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando dice Pablo a Timoteo, tú que has conocido las Escrituras desde la niñez, se está refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento, por medio del cual puede llegar a conocer al Señor Jesucristo. O sea, una persona leyendo solamente el Antiguo Testamento puede reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y fue lo que ocurrió en la vida de este joven Timoteo. Pero voy a ir más allá de lo que pasó en la formación de este joven, que desde la niñez fue instruido en las Escrituras. Dice el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, la prueba más evidente de que su abuela y su madre fueron parte activa en la educación espiritual de este joven Timoteo fue el hecho que Timoteo era un hombre que gozaba de
excelente reputación en la iglesia, excelente testimonio, era un siervo de Dios. Al parecer estaba experimentando algunos problemas en Efeso, por eso Pablo le escribe esta carta. Pero apuntamos a su formación desde niño. Su abuela y su madre fueron fundamental. No se menciona al padre, por lo tanto deducimos que el padre no era convertido o tal vez ni siquiera estuvo presente en la formación y en la educación de este joven. Pero ¿por qué fue tan importante la educación que la madre y la abuela le dieron a este joven? ¿Qué características tenían estas mujeres? Estas mujeres judías convertidas al cristianismo, por algo Timoteo se convirtió a Cristo, les dice que había en ellas una fe no fingida. ¿Qué enseñanza podemos extraer de la vida de estas mujeres, de Loida y de Eunice? Loida la abuela y Eunice la madre. En el fondo las dos mujeres eran madres, porque Loida era la madre de Eunice. ¿Qué característica había en la vida de estas mujeres? Dice que había en ellas una fe no fingida. ¿Qué sería una fe fingida? Esta expresión fe no fingida también puede ser traducida de forma literal como una fe no hipócrita. O sea, una fe fingida es una fe hipócrita. Entonces, para entender cómo era la fe de estas mujeres, es importante primero entender el contraejemplo, qué es lo que sería una fe fingida o una fe hipócrita. Cuando vemos en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús dice, no seáis como los hipócritas, que oran en público, que oran en las sinagogas, en las calles, en todas partes, para ser visto, oído por los demás. De cierto ya tienen su recompensa, dice Jesús. No sean ustedes como los hipócritas que ayunan y ponen su cara como de pena para demostrarle a todo el mundo que están ayunando. Bueno, ellos ya tienen su recompensa. ¿Por qué dice Jesús ya tienen su recompensa? Porque cuando tú aparentas ante las demás personas que eres espiritual, que oras en alta voz, le muestras a todo el mundo que tú eres una persona que ora y que ayuna, bueno, las demás personas te van a adular, te van a alabar. Entonces, ese elogio de las demás personas, esa es toda tu recompensa. Por eso dice Jesús, ya tienen su recompensa. Aquellos que buscan llamar la atención de los demás, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El simple elogio y la admiración de otras personas. Pero no hay recompensa de parte de Dios. Por lo tanto, dice, esas personas, dice Jesús, son hipócritas. Tienen una fe hipócrita, una fe fingida. Pero estas mujeres tenían una fe no fingida. Es decir, ¿cómo podrían haber sido estas mujeres si hubiesen tenido una fe fingida, una fe hipócrita? Podrían haber sido mujeres que les gustaba aparentar ante todo el mundo. Mira, nosotros somos mujeres cristianas, somos mujeres de Dios. Nosotros oramos, nosotros ayunamos, leemos la Biblia, estamos en la iglesia todos los domingos. Pero había sido una fe falsa. La fe de ellas era sincera, no era fingida. ¿Cómo podríamos entender hoy en día a una persona con una fe hipócrita, una fe fingida? ¿Qué pasa si en la iglesia de repente un hermano o hermana aparenta gran espiritualidad? Está en todos los cultos, le gusta cantar en voz alta, orar en voz alta, le cuenta a medio mundo las experiencias que tiene con Dios, los tiempos que pasa con Dios, y luego llega a su casa y nunca pone en práctica lo que aparenta en la iglesia. Nunca en la semana se acuerda de orar, de leer la Biblia, no instruye a sus niños en el Evangelio, a sus hijos. Bueno, eso sería una fe hipócrita, una fe fingida, una fe que vive de apariencias. ¿Qué pasa si un niño pequeño ve a su madre en la iglesia orar y hablar de Dios, pero durante toda la semana el niño no ve ni un solo día a su madre orando, no ve ni un solo día a su madre leyendo la Biblia, jamás le habla a su hijo del Evangelio? Pero en la iglesia es diferente. Esa persona vive de apariencias. Por lo tanto, esa persona tiene una fe fingida, una fe hipócrita. Muchas veces nos preguntamos por qué nuestros hijos que iban con nosotros a la iglesia cuando niños, después cuando grandes se alejan completamente. Bueno, con Timoteo ocurrió lo opuesto. ¿Por qué? Porque la fe de su madre y su abuela era no fingida. Entonces tengamos cuidado, no sea que nos sucede que nosotros tengamos una fe fingida, que aparentamos en la iglesia,
pero nunca nos preocupamos en nuestros hogares de predicarles a nuestros hijos, de enseñarles el Evangelio a nuestros hijos. Hay un proverbio, que Proverbios 22, versículo 6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando éste fuese viejo, no se apartará de él. El mejor ejemplo es la vida de Timoteo, un niño que fue instruido en las Escrituras cuando niño y nunca se apartó de ellas cuando fue mayor. Entonces, cuando nos quejamos, yo llevaba a mi hijo a la iglesia, pero ahora no quiere nada con la iglesia. ¿Será que hicimos realmente bien el trabajo? ¿Será que nos conformábamos solamente con llevarlo a la iglesia, pero que en la semana jamás oramos junto a él? Jamás le enseñé a mi hijo: mira, hijo, este es Jesucristo, la Biblia, este libro es la palabra de Dios. ¿Nos preocupamos de hacer eso? ¿Le predicamos el Evangelio a nuestros hijos en nuestros hogares? ¿Le enseñamos que somos pecadores, que aunque él sea un niño es un pecador y que necesita de un Salvador, que necesita de Jesucristo? ¿Le explicamos a nuestro hijo quién es el Señor Jesucristo? Si los hijos nos ven orando en la casa, los hijos son curiosos y preguntan todo. Si ven a su mamá que está arrodillada orando, le van a preguntar al niño: ¿qué estás haciendo, mamá? Entonces la mamá podrá explicarle: estoy hablando con Dios. Esto se llama orar, significa comunicarme con Dios. Si el niño me ve leyendo la Biblia en la casa, yo podré decirle: esta Biblia contiene la palabra de Dios, es palabra de Dios. Cuando yo leo la Biblia, Dios me está hablando a mí, y cuando yo oro, yo le estoy hablando a Dios. Y el niño va a preguntar: ¿y por qué? Los niños siempre preguntan ¿por qué? Ahí uno puede explicarle: porque todos somos pecadores, necesitamos de un Salvador, necesitamos de la misericordia de Dios. Entonces, un niño bien instruido va a permanecer en el Evangelio, como ocurrió con Timoteo, que desde la niñez fue instruido en las Escrituras, desde la niñez vio una fe no fingida. Es decir, estas mujeres, Loida, Eunice, no eran solamente creyentes el día domingo, sino que durante toda la semana instruían al niño Timoteo en la fe, oraban con él, seguro, le enseñaban las Escrituras, seguro que sí. Entonces, ¿queremos seguir el ejemplo de estas mujeres de educar bien a nuestros hijos? Bueno, una característica que había en estas mujeres es que tenían una fe no fingida. ¿Qué sería una fe fingida? Aparentar, probablemente el día domingo en la iglesia, pero el resto de la semana en la casa ni me acordé de hablarle de Cristo a mi hijo, de orar con él todos los días, de enseñarle las Escrituras, de enseñarle el Evangelio. Ahora alguien puede decir: sí, pero la Biblia es muy complicada para enseñársela a un niño. Pero el mensaje central de las Escrituras, hermanos, el Evangelio, es un mensaje simple, sencillo. El Evangelio consiste: Cristo murió por nuestros pecados, como el que leímos recién en 1 Corintios 15. Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros somos pecadores, merecíamos un castigo. Cristo pagó por mis pecados. Él es el Hijo de Dios, murió por mis pecados y resucitó, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Si tú crees ese mensaje, si tú crees que Jesucristo es tu Señor y Salvador, tu única esperanza, tú eres salvo. Eso es el Evangelio. El Evangelio es simple. Está al alcance de cualquier niño comprender el Evangelio. Así que no utilicemos como excusa que la Biblia es complicada para enseñarle a un niño. No. El mensaje central de la Biblia es simple, es sencillo. Si tú hiciste bien tu trabajo, entonces el niño va a ser robusto espiritualmente y va a estar en la iglesia también. Entonces, que no nos pase como los hipócritas que criticó el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa si esta mañana alguien piensa y dice: yo lo hice mal? Yo no fui como estas mujeres, como Loida e Eunice, yo no hice bien mi trabajo. Bueno, la buena noticia es que si tú estás en Cristo, no hay condenación para ti. Tú eres hijo de Dios, eres salva, y hay restauración en Jesucristo. Si tú consideras que no hiciste bien tu trabajo con tus hijos, tú puedes pedirle perdón al Señor y el Señor te restaura. La restauración está disponible para cada hijo de Dios, para cada hija de Dios. Si tú consideras que no fuiste una madre que hizo bien su trabajo, bueno, puede haber restauración hoy mismo en Jesucristo para ti. Alguien puede decir: está bien, yo reconozco que no hice bien mi trabajo de formar espiritualmente a mis hijos, pero ¿qué puedo hacer ahora? ¿El Señor me perdona? Sí, te perdona. ¿Pero qué más puedo hacer?
¿En qué consiste esa restauración? Bueno, la restauración está al alcance. Si tú consideras que no hiciste bien tu trabajo como madre, bueno, hay otras posibilidades todavía, que tú puedes hacer bien las cosas. Una posibilidad posible es hacer lo que no hiciste con tus hijos, tratar de hacerlo con tus nietos. Ojo que aquí no solamente la madre es elogiada, sino que la abuela. Si tú consideras que no hiciste bien tu trabajo con tus hijos, ahora está al alcance de ti instruir en la fe a tus nietos. Háblale de Cristo a tus nietos. Tal vez digas, no tengo mucho tiempo con mis nietos. Sí, pero cuando tienes la ocasión, háblale de Cristo, háblale de Dios, háblale de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, una forma como la que Dios te puede restaurar es haciendo lo que no hiciste bien con tus hijos, ahora haciéndolo con los nietos. Ahora, ¿qué pasa si alguien dice, pero yo no tengo nietos? Me arrepentí, pero no hice bien el trabajo, el Señor me perdonó, pero ahora ni siquiera tengo nietos con quien redimirme ahora. Bueno, también hay más alternativa. Lo que tú puedes hacer es enseñarle a otras madres jóvenes, más jóvenes que tú, a enseñarles a hacer correctamente el trabajo. Si tú consideras que no hiciste bien tu trabajo con tus hijos y tampoco tienes nietos ahora a quien ayudar, entonces tú enséñale a otras mujeres cómo formar espiritualmente a sus hijos. Llama la atención cuando tú ves a otras mujeres, probablemente en la iglesia misma, que no se han preocupado de instruir a los hijos en la fe. Tú dile, es tu deber como madre, tu deber como padre, instruir a tu hijo en el Evangelio. Así que hay restauración. Si consideras que no hiciste bien el trabajo, bueno, ahora puedes hacerlo bien ayudando, enseñando a otras mujeres a hacer bien su trabajo. Así que siempre hay restauración en Jesucristo. Siempre. Nunca está nada perdido. Y si tu hijo está alejado del Evangelio, bueno, tú sigue orando por él. Y cuando tengas la ocasión, háblale de Cristo. No es tarde. La Biblia dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Mientras tengamos vida, hermanos, puede ser hallado el Señor. Así que nunca hay tiempo perdido. Pero ya te dije, si consideras que tu fe no fue como la de Loida y Eunice, puedes arrepentirte, puedes hacerlo con tus nietos y puedes enseñarle a otra mujer. Si tú ves que hay de repente en la iglesia una mujer que nunca ora con su hijo en su casa, tú llamas la atención. Dice, no cometas el error que yo cometí. Si tú quieres que tu hijo sea un creyente sólido cuando sea grande, preocúpate de orar con tu hijo. Preocúpate de leer la Biblia con tu hijo. Háblale de Cristo en la casa. Que tu hijo no solamente te vea que hablas de Dios cuando estás en la iglesia el domingo. Hazlo ahora, en el día a día. Así que es tiempo para restaurarse. Hay restauración en Cristo. Y que el Señor nos ayude a todos a tener una fe no fingida. Es verdad que está enfocado a las madres este mensaje, pero en realidad esto nos cae a todo cristiano. Todo cristiano corre el riesgo de tener una fe fingida, de apariencias. Ayúdenos Dios a no tener una fe fingida, a una fe hipócrita, que queremos mostrarle a los demás a lo que en realidad no somos. Si hacemos eso somos hipócritas, pero hay restauración en Cristo. Así que hoy puedes pedirle perdón al Señor y cambiar de actitud. Así que les voy a pedir que oremos, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Señor, perdónanos si ha habido mucha hipocresía en nuestra vida. Perdónanos si ha habido una fe fingida en nosotros. Queremos tener una fe pura como tuvieron Loida e Eunice, una fe no fingida. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes durante el resto de la semana lo que hablamos o pregonamos en la iglesia el día domingo. Sí, Señor, confiamos en tu perdón y confiamos en tu restauración para todo aquel que se arrepiente. Por lo tanto, bendice a esta iglesia, bendice a las madres que están en esta iglesia, bendice a cada hermano que está en esta iglesia y ayúdanos a tener esa fe auténtica y no fingida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Eso, muy bien. Yo voy a leer un texto bíblico que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, del 2 al 4, dice.
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este pasaje es un resumen del Evangelio. Entonces le vamos a preguntar, hermano Ismael Cubillo, ¿usted cree que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino, que murió en una cruz, que murió para pagar por nuestros pecados? Él murió y resucitó al tercer día. Y fuera de Cristo no hay salvación. Solamente por medio de Jesucristo nuestros pecados son perdonados y tenemos vida eterna. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo murió por sus pecados? Sí creo. Amén. Sí cree. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo es su Salvador? Sí. Amén. Entonces vamos a proceder a bautizarlo. Hermano Ismael Cubillo, creyente en Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora nuestro hermano Ismael ha sido parte de este sacramento del bautismo y desde ahora también puede participar en la cena con nosotros como iglesia. Que Dios lo bendiga, hermano Ismael. Vamos a orar por nuestro hermano Ismael. Señor, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Ismael. Yo te ruego que tú lo llenes de tu Espíritu Santo, que a pesar de su edad, él pueda seguir creciendo espiritualmente, que pueda seguir alimentándose de ti cada vez más y compartiendo con tu iglesia como un miembro más de este cuerpo maravilloso que es el cuerpo de Jesucristo. Bendice grandemente a mi hermano Ismael. Te pido, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.